El Salvador, 28 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un día en la vida administrativa del país. Y es fascinante ver cómo se entrelaza todo. Tenemos desde incentivos económicos para viajeros y para la creación de empresas, hasta la gestión de madera decomisada en los bosques. También la construcción de una delegación policial en un barrio muy concreto. Y finalmente, el pulso de la vida de la gente de a pie a través de los avisos legales. Es el viaje del papel a la realidad. Totalmente. Es que es una radiografía perfecta. En un mismo día ves al Estado intentando mover la macroeconomía con exenciones de impuestos y a la vez está resolviendo un problema micro, como qué hacer con un terreno de 72 metros cuadrados en Soyapango. Y como dices, al final todo aterriza en la vida de las personas. Venga, vamos a meterle mano a lo que tiene más miga, que hay bastante. Pues empecemos por lo que más nos suele doler, el bolsillo. Veo que se aprueba una exención de impuestos bastante generosa para la gente que entra al país. $3,000 libres de impuestos. ¿A quién se le ocurrió esto y qué buscan exactamente? ¿Llenar el país de turistas compradores justo para Navidad? Pues la intención es claramente esa. Es una medida temporal. Y eso es lo primero que hay que entender. No es un cambio estructural. Ah, vale. Está pensada para un periodo muy concreto, del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. O sea, pilla toda la campaña de Navidad, fin de año, todo. Toda. El objetivo es incentivar el consumo y, sobre todo, facilitar que los salvadoreños que viven fuera y vuelven a casa por esas fechas, pues que puedan traer regalos y bienes para sus familias sin ser penalizados en la aduana. Claro, la famosa maleta extra. Pero a ver, $3,000 es mucho dinero. Suena genial para el que viaja, pero ¿no podría ser un golpe para el pequeño comercio local? El que espera hacer su agosto en Navidad y que sí tiene que pagar IVA e importación por esos mismos productos. De repente compiten con un montón de artículos que entran al país a coste cero. Es una objeción muy razonable y es el eterno debate con estas medidas. El gobierno aquí parece hacer una apuesta. ¿Cuál? Que el beneficio de la inyección de capital extranjero y, bueno, la satisfacción de la diáspora compensa el posible perjuicio al comercio local. Pero fíjate en la letra pequeña, que es donde está la clave. Siempre está en la letra pequeña. Aproveche para hacer importaciones encubiertas. Buscan al turista o al familiar, no al empresario. Es una medida de consumo, no de comercio. Entendido. Es un bisturí, no un hachazo. Y siguiendo con las facilidades económicas, veo que también le dan un empujón a los emprendedores. Se extiende la gratuidad para inscribir un tipo de empresa. Así es. Y no es un tipo de empresa cualquiera. Son las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. El propio texto dice que se han convertido en la herramienta favorita para formalizarse, sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué son tan populares? ¿Qué las hace simplificadas? Pues ahí está la magia del asunto. Rompen con la rigidez de las sociedades tradicionales. Por ejemplo, se pueden constituir con un solo socio. Ah, mira. Imagina un programador freelance o una diseñadora que quiere dar el salto a la formalidad. No necesita buscarse un socio de paja. Además, el capital inicial puede ser mínimo. No se exigen grandes desembolsos para empezar. Eliminan un montón de barreras burocráticas y costes que antes echaban para atrás a cualquiera. O sea que son el vehículo perfecto para que la tienda de la esquina o un pequeño taller familiar entre en la economía formal. Justo. Y por eso la inscripción inicial y la matrícula de empresa en el registro de comercio seguirán siendo gratis. La cuestión que me surge es ¿por qué prorrogarlo? ¿Significa que la medida ha funcionado tan bien que quieren mantenerla? ¿O que la informalidad sigue siendo un problema tan grande que no pueden permitirse quitar el incentivo? Probablemente una mezcla de las dos. Por un lado, si se ha convertido en el tipo societario más usado, es un indicador de éxito. La gente está usando la herramienta. Claro. Prorrogarlo hasta finales de 2026 sugiere que aún queda mucho camino por recorrer. Es un reconocimiento implícito de que quitar esa ayuda ahora mismo sería un frenazo para la formalización. Es más barato para el Estado regalar esta inscripción que lidiar con un ecosistema empresarial opaco. Vale. Con estas medidas se intenta meter más dinero y empresas en la economía formal. Pero el Estado también gestiona recursos físicos. Y aquí veo algo curioso sobre madera decomisada. ¿Qué pasa cuando se incauta madera de talas ilegales? Pues que se convierte en un problema logístico para la administración. Tienes toneladas de madera ocupando espacio y no sabes qué hacer con ellas. Esta disposición, que también se prorroga hasta finales de 2026, básicamente da al gobierno tres opciones. A ver.
venderla en subasta pública y que el dinero vaya a un fondo para la reforestación, lo cual tiene una lógica de economía circular. Tiene sentido. Donarla a instituciones de utilidad pública como escuelas o para construir viviendas sociales o, como última opción, destruirla si no es aprovechable. Imagino que la donación es una opción muy interesante. Se transforma algo ilegal en un bien social. Exacto. Es darle la vuelta a la tortilla. La madera que se extrajo dañando el patrimonio natural del país acaba sirviendo para reparar una escuela o ayudar a una comunidad. Es una medida de gestión de activos en el fondo. Antes, esos bienes podían quedarse pudriéndose en un almacén durante años. Ahora se busca una salida pragmática. Y de la gestión de los bosques, pasamos a la gestión del suelo urbano. Aquí hay un punto que parece minúsculo, pero que me parece que cuenta una historia muy grande. La transferencia de un inmueble de 72 metros cuadrados en Soyapango. Sí, es un caso de estudio perfecto de cómo funciona el Estado a nivel micro. El Fondo Social para la Vivienda le cede un pequeño terreno al Ministerio de Seguridad Pública. Está en el reparto La Campanera. Y ahí es donde quería llegar. La Campanera no es un lugar cualquiera. Durante años ha sido conocida como una de las comunidades con mayor presencia de pandillas y con graves problemas de seguridad. Que se vaya a construir ahí una delegación policial, por pequeña que sea, es todo un símbolo. Absolutamente. No es una decisión casual. Es una intervención quirúrgica en un punto caliente. El objetivo declarado es dar una respuesta rápida a emergencias y prevenir delitos. Poner una delegación ahí, en el corazón de la comunidad, es una declaración de intenciones sobre la recuperación del territorio por parte del Estado. Y el detalle del valor del inmueble es revelador. Mucho. $6.600. Es una cifra casi irrisoria. Exacto. A efectos contables tienen que ponerle un precio, basado en un peritaje. Pero el valor real de esos 72 metros cuadrados no es económico, es estratégico. Por $6.000, el Estado coloca una pieza clave en su puzzle de seguridad en una zona que lo necesita desesperadamente. De la seguridad en la calle a la seguridad de nuestros datos. Hay una reforma en la Ley del Registro Nacional de las Personas Naturales, el RNPN, el organismo que emite los documentos de identidad. Se reajustan los poderes entre la Junta Directiva y el Registrador Nacional. ¿Esto es una simple reorganización interna o tiene más calado? A primera vista parece un ajuste burocrático, pero si lees entre líneas es un cambio en el equilibrio de poder. Por ejemplo, ahora la Junta Directiva tiene la potestad directa de crear o suprimir oficinas del RNPN en todo el país y de regular su funcionamiento. ¿Y antes no era así? Antes, muchas de estas decisiones eran propuestas por el registrador y aprobadas por la Junta. Ahora, la iniciativa parece pasar más directamente al órgano colegiado, a la Junta. ¿Y eso en la práctica qué podría significar para la gente? Pues podría significar que las decisiones sobre dónde abrir una nueva oficina para sacar el DUI o si se cierra una que tiene poco uso, se tomen con una visión más, digamos, política o estratégica, dictada por la Junta, en lugar de una visión quizá más técnica del día a día que podría tener el registrador. Es una centralización de la toma de decisiones en el órgano superior. Vale, entiendo. Un cambio en la gobernanza de una institución clave. Eso es. Y de la organización del Estado, saltamos a la de los propios ciudadanos. Se da luz verde a dos nuevas entidades. La Fundación Crecer y la Iglesia Bendito sea Jehová mi roca. Sí, y esto nos enseña el mecanismo por el cual la sociedad civil se organiza formalmente. Cualquier grupo de personas, ya sea para fines benéficos, religiosos, culturales, necesita que el Estado le reconozca personalidad jurídica para poder operar legalmente. Para abrir una cuenta bancaria, firmar contratos, recibir donaciones. Exacto. Y el proceso es este, ¿no? Presentan sus estatutos al Ministerio de Gobernación, que los revisa y si todo está en orden, los aprueba y se publican en el Diario Oficial. Y la publicación es el último paso, el que lo hace público y notorio. Exactamente. A partir de ese momento, la Fundación o la Iglesia existen a los ojos de la ley. Y es interesante ver estas dos juntas. Por un lado, una ONG que se define como apolítica y no religiosa, enfocada en proyectos de desarrollo. Por otro, una comunidad de fe, ambas usando el mismo cauce legal para constituirse. Volvamos a temas que nos afectan a todos en el día a día. Se fijan los nuevos precios de referencia para los combustibles. Sí, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas publica los precios que estarán vigentes durante el próximo trimestre, de diciembre a febrero.
Es interesante porque nos dan una pista de cómo se calcula esto. Mencionan explícitamente que se basan en la evolución del petróleo WTI, que promedió $60,56 por barril. Y luego vemos los precios finales por galón. Por ejemplo, la gasolina superior, la de 95 octanos, a $3,80 en la zona central. ¿Cómo se pasa de esos $60 por barril a los casi 4 por galón en la gasolinera? Ahí entra toda la cadena de valor. El coste del refino, el transporte internacional, los seguros, el almacenamiento en el país, el transporte interno. Luego los impuestos específicos a los combustibles y, por supuesto, el margen de la distribuidora y de la gasolinera. También es curioso ver las pequeñas diferencias por zona. Cierto. En la zona occidental cuesta 3,81 y en la oriental 3,84. Unos céntimos de diferencia. Esos céntimos reflejan los costes logísticos. Llevar la gasolina en camión cisterna desde el puerto principal de Acajutla hasta San Miguel, en el oriente del país, es más caro que llevarla a Santa Ana, en el occidente. Claro. Y ese sobrecoste de transporte se acaba reflejando en el precio final. Es la geografía dictando los precios. Y de los precios en tierra a las tarifas en el aire. Hay una modificación muy específica en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Se crea un derecho de escuela de aviación. Correcto. $600 al mes para cada escuela de aviación que opere allí. Ilopango no es el aeropuerto principal de pasajeros, ese es el de Comalapa. Ilopango es más para aviación privada, militar y sobre todo para las escuelas de vuelo. Es una regulación de nicho total. Totalmente. Lo que nos dice es que la autoridad aeroportuaria está buscando nuevas vías de financiación. Ha identificado a las escuelas como un actor comercial al que se le puede aplicar una tarifa fija por el uso intensivo de las instalaciones. Me imagino que las escuelas de vuelo no estarán muy contentas con un nuevo coste fijo de $7.200 al año. Seguramente no, pero es la forma que tiene el gestor del aeropuerto de monetizar su infraestructura. Al final, esos aviones de prácticas despegan y aterrizan constantemente, usan la pista, la torre de control, y la autoridad portuaria ha decidido que eso tiene un precio. Y llegamos a la última sección, que a primera vista es la más árida, pero que, si te fijas, es donde está la vida de la gente. Los carteles. Decenas y decenas de páginas de avisos de declaratorias de herencia, cambios de nombre, títulos de propiedad. Es abrumador. Lo fascinante no es cada caso, sino el conjunto. Es el pulso legal de la ciudadanía. Es un torrente de historias humanas destiladas en un lenguaje jurídico muy formal. Tienes que pensar en lo que hay detrás de cada uno de esos pequeños avisos. Dame un ejemplo. ¿Qué historia se esconde detrás de un aviso de rectificación de título de propiedad? Suena pura burocracia. Imagina una familia que lleva 3 generaciones viviendo en una pequeña parcela de tierra. El abuelo la compró hace 70 años, pero el título original tenía un error en la medición. Decía que el lindero norte era el árbol de mango, y el árbol ya no existe. Claro. Ahora, los nietos quieren pedir un crédito al banco para mejorar la casa, pero el banco les dice que su título de propiedad es imperfecto, que no está claro dónde empieza y acaba su terreno. Todo ese proceso de contratar un perito, ir al juzgado, notificar a los vecinos y finalmente publicar este aviso en el diario oficial es lo que les permitirá tener un título limpio y acceder a ese crédito. Visto así cambia todo. Lo que parece un trámite aburrido es, para esa familia, la llave a su futuro. Exacto. O las declaratorias de herencia. Son familias que han perdido a alguien y están intentando poner en orden el patrimonio que les dejó esa persona. Es el final de una vida y el comienzo de una nueva etapa para los herederos. Y la publicación es una garantía, ¿no? Es una garantía. Se hace para que, si existe otro posible heredero en algún lugar o un acreedor, tenga la oportunidad de presentarse y reclamar su derecho. Pero si cada línea es un drama o una comedia humana, o alguien que se cambia un nombre que nunca le gustó, un inmigrante que solicita la nacionalidad, es la vida misma, pasada por el filtro del derecho. Entonces, si damos un paso atrás y miramos toda esta colección de documentos del 28 de noviembre, ¿qué foto nos queda? Nos queda la foto de un Estado que actúa a múltiples niveles simultáneamente. Vemos un gobierno que intenta dirigir la economía con incentivos a corto plazo, como la exención a los viajeros, y a la vez con políticas a largo plazo, como fomentar la creación de empresas. Vemos cómo gestiona sus recursos, desde un bosque hasta un solar de 72 metros. Y sobre todo vemos cómo toda esa gran maquinaria legal y administrativa pues aterriza y moldea la vida cotidiana de millones de personas.
Y nos deja una pregunta en el aire, sobre todo después de ver el volumen de esos avisos personales. Sin duda. Al observar la enorme cantidad de trámites de herencias, rectificaciones de títulos y otros asuntos personales publicados en un solo día, uno no puede evitar preguntarse: ¿es este volumen un signo de un sistema legal que funciona y es accesible para todos, permitiendo que la gente resuelva sus problemas? ¿O es, por el contrario, un reflejo de una burocracia tan compleja y de un sistema de registro tan imperfecto que obliga a los ciudadanos a pasar constantemente por procesos públicos costosos y lentos para asentar derechos que deberían ser mucho más sencillos de gestionar?